voy primero a explicar un poco cómo va a ir la cosa. Lo voy a presentar a Gustavo, el que nos está ayudando hoy. Bueno, decidimos poner taller porque Gustavo va a dar una presentación, va a explicarnos lo que él sabe, pero la idea es que después ustedes, si quieren y si tienen ganas, puedan ir activando las cámaras, puedan ir preguntando, puedan ir aportando, intercambiando. También hoy estamos, bueno, yo, Mire Favano, que estudio geografía, está la Roche Pare, que estudia ciencia política, la Luli Bordiñón, que estudia letras, la Romy Urmarini, que también estudia historia, igual que Constanza, que también estudia historia. Y bueno, y acá tenemos también Cami Bertona, que por ahí va a poder responder cuestiones de matemática, que son las que uno nunca nadie sabe. Y bueno, y en particular, Gustavo Esquivo es licenciado en letras y docente, también trabaja en la universidad, está en la Secretaría de Bienestar, y bueno, se ofreció con mucha predisposición y mucho cariño darnos este taller de estrategias de estudio. Así que bueno, Gustavo, te dejo para que vos empieces, para que si querés decir alguna otra cosa. Y bueno, antes que nada, perdón, antes que eso me olvidé. Como saben, vamos a estar dando certificados, así que si hay alguno que no se haya inscrito mediante el formulario de Google, pásenme por acá por el chat su nombre, apellido y dirección de email, así después le mandamos el certificado. Si es que hay alguien que todavía no se inscribió por el Google Form, si no, por ahí yo ya tengo la lista. Por las dudas también. Igualmente, computadora del hermano, la hermana, la madre, la abuela, y no tienen el nombre con el que se inscribieron, también pásenme por el chat, así yo sé que están, digamos. Por las dudas, viste que, bueno, recién hubo una interferencia de la conexión, para que no pase eso, sabemos mucho que a veces ocurre con la cámara. Cuando empiece ya Gustavo a exponer y todo, les pedimos que se activen la camarita, al menos así Mile no tenga tanta mala interferencia con el internet. ¿Estamos? ¿Empezamos? Sí, Gus, empezá nomás. Bueno, hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches, Sí. depende. Primero quiero agradecer la convocatoria, siempre es un placer estar para la Secretaría de Cultura y para la Franja, en todo lo que ellos necesiten. Hoy vamos a trabajar un tema que resulta bastante, si quiere, complicado para ustedes, y a medida que nosotros vamos a ir desandando la charla, van a ver que esa complejidad es para todos, pero hay ciertas estrategias que uno puede llevar adelante a la hora de ponerse a estudiar. De entrada les digo que no hay recetas mágicas. O sea, esto es esfuerzo, compromiso, e intentar, de alguna manera, a partir de estas estrategias que vamos desarrollando, comprender los textos que nosotros leemos. Fundamentalmente porque ese es nuestro insumo. Nosotros generalmente en la carrera universitaria tenemos lo que se llama teoría, y esa teoría está marcada por los textos académicos. Como primer punto hay que pensar qué es un texto académico. Es un texto por el cual nosotros construimos nuestro conocimiento a partir de la lectura. Eso es lo más básico. Ustedes van a decir, ¿esto es básico? Sí, es básico. Comprender ese texto lleva tiempo, y es algo extremadamente complejo. Y presupone un esfuerzo de nuestra parte para intentar comprender lo que nos están diciendo esos textos académicos.
sea de la materia que sea, y sea de la disciplina que sea. Entonces, tenemos que leer y comprender un texto. Es una actividad de resolución de problemas. Nosotros nos vamos a enfrentar con un montón de problemas que aparecen en el texto académico, como el nuevo léxico, hay un montón de palabras que nosotros sabemos qué quieren decir, conceptos nuevos, a lo mejor alguno ya lo sabe o no lo sabe, y esas son cuestiones muy importantes y muy interesantes que hay que tener en cuenta a la hora de ponernos a leer, a trabajar un texto específico. Nosotros trabajamos generalmente, un texto académico representa una disciplina, un conocimiento específico de filosofía, ciencias políticas, letra, matemáticas, etcétera. Esos textos generalmente son o descriptivos, pero generalmente son argumentativos, es decir, trasladan afirmaciones por las cuales siempre hay como una afirmación sobre un concepto, y ese concepto generalmente, por eso es ciencia, está respaldado por una evidencia, por un ejemplo o por una comparación, generalmente. Entonces tenemos que esos textos académicos son complejos. ¿Esto qué quiere decir? No son complejos exclusivamente para ustedes. Y les quiero aclarar que lo que estamos charlando acá con todos ustedes son estrategias que yo uso permanentemente a la hora de abordar un texto nuevo, de un autor nuevo o de un autor conocido, y tengo que estudiarlo. ¿Mm? Entonces, todos nos enfrentamos a la complejidad del texto académico y la resolución de los problemas para poder entender ese texto académico. Lo que yo quiero señalar con esto es que nosotros tenemos que ser conscientes de esta cuestión. Es decir, un texto académico nos va a llevar mucho esfuerzo, mucho tiempo, de una no vamos a aprender o a entender un montón de cuestiones. ¿Qué implica eso? Que tampoco nos tenemos que desesperar ante esta situación. ¿Mm? A medida que vayamos charlando, yo les voy a dar estrategias que a mí me resultaron importantes, en las cuales yo pude resolver la mayoría de las cuestiones de los problemas que me presentaba un texto académico. El primer problema que nos enfrentamos es que un texto académico supone muchos conocimientos previos. Ya cuando nosotros ingresamos en primer año, en segundo año, los autores nos hablan como si nosotros fuésemos unos expertos. Y no lo somos, eso está claro. Y otra cuestión también, que van a interrelacionarse, van a citarse con otros textos. Es decir, que hay una interrelación de conocimiento entre un texto y otro texto. Ese es el primer problema. No sé si ustedes han podido leer algún texto, supongo que sí, vieron que muchos autores citan o hacen menciones de otro texto. La otra consideración para tener en cuenta también es que el que escribe esos textos es un experto en la materia, es un experto en la disciplina. Es un tipo que se formó y que está dando a conocer o su investigación o algunas reflexiones sobre una determinada disciplina. Y en otros casos, en la mayoría de los casos, hay cierta información que el escritor presupone que nosotros, ¿cómo decirle? Que ustedes deben reponer cierta información que no aparece en el texto, que se da por supuesto. Una de las estrategias es, por ejemplo, la primera estrategia es ir tomando nota
en el mismo texto o en un cuadernito aparte o tomando apuntes y marcando aquellas cuestiones que nos dificultan la comprensión. Y yo, léxico, frases, conceptos. ¿Mm? Eso es muy importante, porque nosotros vamos a ir marcando y después vamos a ir pensando cómo resolver esta cuestión. Es decir, más adelante vamos a ver cómo ir a buscar al diccionario, interrogar al texto, es decir, ¿qué me quiere decir? El autor, por ejemplo, el autor presupone que yo tengo cierto conocimiento de lo que estoy leyendo o no. Y otra cuestión que a mí me parece importante, que en este primer momento muchos de ustedes no pueden trabajar, es esa cuestión de poner en relación los conocimientos que nosotros tenemos con algunas cuestiones que van apareciendo en el texto. Que nosotros a lo mejor la hemos leído porque nos gustó algún artículo en algún momento, o porque ya lo traemos, sobre todo ejemplos y un montón de cuestiones. En el texto también intervienen no solamente el concepto disciplinar, sino también intervienen conocimientos léxicos, se van a enfrentar a un nuevo lenguaje, el lenguaje académico y disciplinar, que ustedes, por estar en primer año o en segundo año, no lo conocen en su totalidad. Ese es un problema a resolver. O sea, cuando aparece una palabra X, disciplinar, y nosotros o presuponemos o más o menos entendemos. En el caso académico, nosotros tenemos que precisar esa palabra o ese conocimiento. ¿Qué quiere decir? Para eso hay diccionarios, para eso hay un montón de cuestiones que nosotros debemos recurrir para poder salvar esta cuestión. En definitiva, muchas cosas y lo que necesitamos nosotros como lectores es reponer ese conocimiento que no tenemos, ese conocimiento nuevo. Obviamente que cada texto que nosotros leamos es un texto que nos va a brindar conocimiento. En mayor o menor medida nos va a dar cierto conocimiento. Esto es muy importante porque el texto académico, su función es trasladar conocimiento, hacernos conocer algo. Y sobre todo, y fundamentalmente, reflexionar sobre ese conocimiento. Nosotros, por estar en una universidad pública, reformista, vamos a ser muy críticos de todo lo que nosotros leamos, porque nuestra idea es ser críticos para poder transformar la realidad. En consecuencia, también nosotros debemos reflexionar permanentemente sobre todo los autores, sobre todo el nuevo conocimiento que va apareciendo para nosotros. Eso es en general, específicamente, cuestiones puntuales que hay que tener en cuenta desde lo específico en relación al texto, ¿no? Ahora yo quiero que veamos los factores externos que van a intervenir en la hora de ponernos a estudiar, que no es menor y a veces tienen cierta influencia de que no nos permiten estudiar como nosotros queremos. Por ejemplo, el primero es el conocerse a uno mismo, es decir, no mentirnos a nosotros mismos, es decir, esto no quiere decir que no lo hagan, si voy a una fiesta a la noche, al otro día no voy a rendir, tengo un parcial por ejemplo, voy de fiesta el miércoles, me pongo a estudiar un día antes, el jueves, y tengo el parcial el viernes, obviamente que no va a ser óptimo el resultado. No hay que echarle la culpa al profesor, al contenido del texto, porque realmente los que estamos fallando somos nosotros. Otra cuestión también que me parece interesante es saber cuánto nosotros en lo personal necesitamos tiempo de estudio. Yo, por ejemplo, tengo una cabeza muy volada, entonces necesito un tiempo amplio, porque a mí me gusta leer, pensar lo que me están diciendo, otra gente no, pero eso cada uno lo va a ir
descubriendo a medida que pasa el tiempo, pero tiene que ser muy consciente de esta cuestión. ¿Cuánto tiempo uno necesita dedicarle a un texto para comprender? Es fundamental. Y no mentirse a sí mismo, decir, bueno, con 3 horitas rindo un parcial y en la universidad eso no va a pasar. O un examen final. O un mes. Salvo que sean unos superdotados, unos Einstein, que puedan rendir desde esa forma. Y siempre acuérdense que Einstein rindió mal para ingresar a la universidad, como primera cuestión. Y no se amedrentó, intentó rendir otra vez y después rindió bien. Einstein. Es decir, vuelvo a lo que hablábamos al principio, es esfuerzo, es sentarse, es quemarse, como se dice vulgarmente, quemarse las pestañas. Es así, chicos. Por las cuestiones que veníamos trabajando anteriormente, es decir, un texto académico es un texto complejo, se interrelaciona con otros textos, nos brindan conocimiento nuevo, que nosotros muchas veces no sabemos de qué se trata, tenemos que recurrir a otras estrategias para poder reponer ese conocimiento que aparece nuevo. Entonces, hay que tener conciencia de esto. Ya hablábamos del tiempo de la dedicación. Lo ideal también es establecer como una rutina o un plan, que es decir, a veces es preferible, si 5 horas no me rindan, estudiar 2 horas por día, por ejemplo. Pero yo sé que esas 2 horas las aprovecho y aprendo. No sé si me entienden, pero es preferible estar 3 horas y aprender que 5 horas y ir a tomar mate, calentar el agua. A mí me ha pasado, no digo que no, pero eso es ser estricto con uno mismo y decir, bueno, de 10 a 12 estudio. La otra cuestión que en este tiempo por ahí de pandemia se dificulta mucho es buscar un espacio de estudio, o una hora. Todos nosotros rendimos mejor a determinada hora. Yo, por ejemplo, tarde-noche. Entonces, trato de estudiar tarde-noche. No me sirve levantarme temprano, ni durante el día. Yo empiezo a funcionar a partir de las 4 o 5 de la tarde hasta la noche tarde. Pero eso es un conocimiento que yo tengo de mí mismo, que todos nosotros deberíamos tener, o si no, ir viendo cuándo uno rinde mejor y cuándo le rinden más las horas de estudio. El lugar también es importante, un lugar tranquilo, un lugar donde puedan, sin que nadie los moleste. Yo sé que ahora la situación de estar conviviendo con muchos familiares, o bueno, entonces también hay que buscar un horario donde se está tranquilo. Bueno, a veces es mucho más complejo de lo que parece lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, es esa cuestión, es decir, bueno, en este momento en mi casa hay tranquilidad y bueno, trato de aprovechar 1 o 2 horitas y repasar los textos, leer, bueno, o cuando la casa está tranquila. Eso es lo mismo cuando convivan con otros estudiantes en Santa Fe, o si viven solos, mejor. Uno ya define su horario, pero a mí me pasó que cuando yo empecé la carrera vivía con mi familia, bueno, entonces, ahora no se puede, o iba a la biblioteca de la facultad, que se puede estudiar ahí, busqué la vuelta. La otra es tener predisposición, es lo básico. No necesitamos ser genios para entender esta cuestión, o sea, decir, bueno, me pongo y me pongo. Por más, yo le voy a decir algo, chicos. En toda la carrera va a haber materias que no nos van a gustar y materias que nos van a volar la cabeza, vamos a querer hacer 10 años de esa materia y es imposible. En el caso mío, por ejemplo, yo odio la gramática, entonces a mí me costó mucho cursarla y rendirla, pero dije, un momento, es parte de la carrera, parte esencial de la carrera de letras, tengo que aprenderla y tengo que ponerme las pilas para poder después enseñar gramática.
qué sé yo, y en otras partes de materia, o a veces el docente que nos da la materia es un plomazo, no entendemos nada y nos aburrimos, por X factores. Bueno, hay que abrir la cabeza y decir, bueno, esta materia es esto, la tenemos que estudiar y rendir. Lo ideal sería sacarnos lo más pronto posible esa materia que no nos gusta. La otra recomendación que a mí me parece fundamental es la de cuántas materias rendimos por turno. Porque a veces nosotros creemos que podemos 10 materias, 5 y ha pasado, no estoy hablando de la suposición, me ha pasado a mí también querer rendir 4 materias porque estaba ahorcado, etcétera, etcétera, y no las he rendido bien a ninguna. Entonces lo ideal es buscar 1 o 2 materias por turno. Nosotros en la facultad tenemos muchos turnos de exámenes, la idea es aprovechar todos dentro de lo posible. Yo sé que los turnos intermedios por ahí nosotros estamos con parciales o con otras cosas, o con prácticos parciales, depende de la disciplina, y se nos dificulta. Pero lo ideal sería ir aprovechando no sé si son 6 turnos ahora, los 6 turnos que tienen, 8, bueno, 8 turnos, a ir aprovechando esos turnos y nunca dejar de rendir. Porque en el momento que nosotros decidamos, no, la propongo en este menos rindo, ¿no? Se nos va a hacer muy pesado porque perdemos ritmo de estudio. Cuando nosotros venimos embalados, tenemos un ritmo de estudio, aunque sea 1 materia, 2 materias por turno, por año, ir rendiendo materias, ir cursando. También eso nos va a dar un cierto ritmo dentro de la facultad. Esto también es no tan accesorio, pero a veces nosotros en la facultad vamos a encontrar o encontramos gente que le gusta lo mismo que a nosotros, de lo profesional, qué sé yo. Yo en el caso mío, cuando yo entré a la carrera de letras, encontré un grupo grande de personas que le interesaban las mismas cosas que a mí. En ese tiempo, yo creo que ahora también, estudiar letras es algo como de bicho raro, entonces me encontré con un montón de gente y amigas que después nos hicimos infinitamente amigos, todavía nos seguimos juntando después de haber pasado el tiempo, y eso también ayuda a contenernos a nosotros dentro de la carrera y dentro del estudio. La otra cosa que también a veces les recomiendo, a algunos les sirve, a otros no, es armar como grupos de estudio con sus compañeros, o intercambiar conocimiento, o hacen tal materia pesada, entonces, bueno, vamos a juntarnos 3 o 4 y vamos leyendo, vamos pensando los apuntes, y eso ayuda un montón. Y si no, después, bueno, buscar ayuda, fundamentalmente con el docente nos tiene que ayudar. Cuando nosotros tenemos una duda en un apunte, obviamente una duda seria, decirle, mire, acá no entendemos qué pasa con esta cuestión, lo puede explicar de nuevo, y esa es la función un poco también del docente, explicarnos y darnos una materia como corresponde. ¿Mm? Para eso estamos. Por ahí un poquito también para sumar a justo lo que estabas diciendo, Gust, Sí. el aprovechar todos los espacios de consulta, poder conectarse, ir a las consultas cuando podamos volver a la facultad, eso es fundamental también. Sí, sí, sí. Lo que vos decías, Camila, es, bueno, poder aprovechar todos esos espacios que tiene la facultad institucionalizado, como la clase de consulta, por ejemplo, que es obligatoria que el docente la dé, es obligatoria, o sea, por reglamento la tiene que dar, entonces aprovechar esas cuestiones. Eh, Hay cosas que no va a haber y otras cosas que va a haber, pero las que están hay que aprovecharlo al máximo, como clase de consulta, los turnos y otras cosas que van a ir apareciendo. Sí, tal vez algo más, un poquito más para aclarar que, por ejemplo, en los casos de las materias tal vez como historia, a nosotros siempre nos lleva a que tenemos muchos textos de muchos autores y cada autor, además de escribir distinto,
representa y en su propio texto milita una ideología en la cual forma parte, o también como tiene una cierta afinidad a ciertas teorías sociales que llevan a que se vea un poco complejo. A ver, lo más tradicional es hablar tal vez de las sociedades antiguas y que de la nada aparezca el concepto de clase social, y también eso lleva a que nosotros tengamos que generar como ciertos análisis, entendiendo de que no es lo mismo hablar en la antigüedad que hablar de X autor que es marxista, a que un autor que habla más de la parte de los canales de Francia. Entonces eso se lleva mucho a la complejidad. Por eso es necesario interactuar, compartir el momento con el docente que te explica la materia, y también la posibilidad de las clases de consulta o con nuestro grupo de amigos. Yo siempre me hablo con mis compañeros sobre un texto que no entiendo y lo vamos analizando en conjunto. Eso. Sí, sí, eso es importantísimo. Pero eso, sobre todo en las carreras sociales y letras, y, digamos, porque hay toda una discusión si letra es humana o social, bueno, es teórica. Es fundamental el contexto de producción del texto, o sea, quién lo produce y dónde, en qué año. Por eso cuando se cita está el nombre del autor y el año de edición de la publicación. Eso es fundamental, porque sobre todo, tal vez la cuestión teórica en matemática, en biología es un poquito más estable. En ciencias sociales, cada autor y cada corriente ideológica tiene su librito, su posición dentro de todo esto. Entonces nosotros también, que eso lo van a ir aprendiendo con el tiempo, deben extraerse y decir, bueno, este autor tiene esta posición porque es marxista, el autor tiene esta posición porque es, qué sé yo, wagneriano, qué sé yo. Digo una tontería. Entonces, nosotros tenemos que aprender a extraernos de estas cuestiones, porque nosotros ahora estamos aprendiendo. Después nosotros vamos a tomar una postura ideológica en relación a lo que vamos conociendo. ¿Mm? Y a veces, por ejemplo, en el caso de mi carrera, yo me he enterado de mucho tiempo después que cierto autor era marxista, por ejemplo. Y saber que ese autor era marxista me hubiese llevado a una mejor comprensión de lo que decía. Los docentes no me lo dijeron, yo no me presté mucha atención y de repente encuentro un texto de ese autor que habla de cuestiones sociales, de la literatura, etcétera, etcétera, y digo, bueno, ¿qué pasa acá? Investigo, y este autor era marxista. Por eso tenía ese texto. Y me ayudó a comprender otras situaciones y otras cosas. En esa relación también es interesante pensar cómo aprovechamos Internet. Hoy día, chicos, circula mucha información. Después vamos a tener que ir aprendiendo cómo seleccionar esa información que aparece en Internet. Olvídense de Wikipedia, por más que todos consultemos Wikipedia, pero no la podemos citar académicamente porque no tiene, lo que yo le decía, un respaldo. Uno tiene evidencia, o sea, cualquiera no tiene el nombre del autor. Por lo tanto, si no hay un nombre de un autor, lo que está escrito no tiene sustentabilidad. Puede ser por ahí está verdadero. bueno para una primera aproximación, pero no quedarnos solo con eso, sino buscar desde otras fuentes. Sí. Eso después ustedes lo van a ir aprendiendo a partir de lo que le vayan diciendo los docentes, cómo seleccionar esa información. Hay mucha información colgada en universidades del mundo. También les recomiendo, si pueden o tienen facilidades para algún idioma, eso le va a abrir la cabeza y el conocimiento porque van a poder acceder. Por ejemplo, saber inglés, hoy sabemos que el idioma del imperio, pero aparte es la llave para todo. Uno estudie, por ejemplo, literatura checa y lo que te piden es tener un B2 de inglés, de nivel de B2, para poder estudiar en una universidad de República Checa, literatura checa.
la única condición, no saber checo. Entonces, doy ese ejemplo como puedo dar otros, ¿no? Otra cuestión que es importante a la hora que trabajamos los textos académicos es el título. Ya nos metemos en cuestiones ya más de estrategia. El título es como la cuestión que anticipa el tema que va a tratar el autor. ¿Mm? Cada autor va, por eso es importante el título, cuando ustedes avancen en su carrera, cuando entreguen un texto o un trabajo, le van a hacer poner un título, porque eso es como que va a anticipar y prepara al lector para lo que viene, o sea, para el texto que viene. Después yo le pasé a Milena una guía de trabajo, que las puede pasar a ustedes, que va a sintetizar son estrategias que yo utilizo fundamentalmente a la hora de enfrentar y pensar un texto académico, que es llevar, por ejemplo, un registro escrito, que ya lo habíamos planteado, esta cuestión de ir marcando las palabras que no entendemos, los interrogantes que nos suscitan, qué pensamiento nos va apareciendo a partir de que vamos leyendo algunas cuestiones, qué problemas tengo para comprender este texto, por qué no lo comprendo. Y cada vez que ustedes trabajen sobre un texto académico, lo tienen que interrogar, es decir, tienen que pensar, entiendo, no entiendo, qué concepto no me da, esto yo ya lo sabía, por qué yo ya lo sabía. Todas esas cuestiones van a facilitar, que parecen redundantes en algunos casos, pero facilitan la comprensión del texto. Después otra cosa que yo les recomiendo para ir armando el tema del texto es armar un glosario. ¿Qué quiere decir armar un glosario? Es ir buscando términos o frases que se van repitiendo permanentemente en el texto. Por ejemplo, el caso que leamos un texto y se repita mucho la palabra pobreza. Nosotros la marcamos, la vamos marcando y eso nos va a empezar a dar una guía del tema y de las cuestiones que va a ir empezando a tratar el texto. ¿Qué términos no comprendo? ¿Qué palabras no comprendo? Y esto, chicos, tengan mucho cuidado porque en los textos académicos tenemos que definir las palabras precisas, en forma precisa. No podemos presuponer, si tenemos mucha duda sobre una palabra, presupongo que esto, no. Tengo que ir al diccionario, hacer el trabajo. Hoy día hay muchos diccionarios digitales, el de la RAE, se los recomiendo. Y después, cuando pase el tiempo, lo ideal sería que ustedes tengan un diccionario de su disciplina o consulten los diccionarios de la disciplina que están en la facultad, en la biblioteca. Ahora es un poco complejo, pero por internet se consiguen. Texto filosófico, de sociología, de términos matemáticos. Cada disciplina tiene su argot, cada disciplina tiene sus palabras específicas, entonces eso es muy importante, porque van a ir apareciendo, entonces, qué sé yo, actante, por ejemplo, que es una palabra de la teoría literaria. Uno piensa que es un actante en el término común y dice tal cosa. Ahora, actante es una categoría del estructuralismo, de la teoría estructuralista que analiza los textos literarios. Entonces, lo ideal sería buscar actante en un diccionario de términos literarios, teóricos literarios. Después, todas esas palabras que nosotros vamos sacando, cómo aparecen en el texto, qué vínculos tienen, si tienen real importancia. Esto para mí es muy importante. Que nosotros veamos todo. Por ejemplo, hay una frase que en palabras que no entendemos, tenemos que ir al diccionario y especificar su definición para poder comprender.
Eso es lo básico, lo inicial del trabajo de comprensión de un texto. Después hay como una lectura más analítica. Otra cosa que quiero aclarar, que a mí me parece fundamental, que nosotros no vamos a entender un texto de una lectura. Vamos a tener que leerlo muchas veces, varias veces. ¿Mm? Nosotros siempre lo que llamamos es una lectura borrador, una primera lectura, donde ya empezamos a marcar dificultades, y después vamos a ir leyendo el texto varias veces para ir comprendiéndolo mejor. Ir solucionando estos problemas que se van presentando de comprensión, etcétera, etcétera. Otra cuestión del texto es cómo el autor presenta el texto, si es argumentativo, qué sé yo, si da una nueva definición. Eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que ir pensando en esto. Yo a veces, por ejemplo, un ejercicio que le hago a mis estudiantes es sacar palabras y hacer una definición propia, y después ir a buscar el diccionario específico o el diccionario, y comparar esa definición y ver cómo funciona eso. Es un ejercicio muy interesante porque a veces nosotros presuponemos que cierta palabra dificultosa es una cosa y resulta que es otra. Y después el contexto de uso también de esa palabra. Bueno, en el texto cómo es usada, por qué la usa el autor, etc. Y la repite muchas veces. Bueno, lo que yo decía, hay que leer con asiduidad y atención. A veces le van a pedir hacer un resumen, a veces hacer una paráfrasis, eso ayuda mucho. La diferencia, si han hecho lectura y escritura, saben más o menos. La paráfrasis es contar el texto con nuestras palabras, y el resumen básicamente es sacar las ideas principales del texto. Es eso, básicamente. La otra cosa que les decía, porque esto apareció en la charla que tuvimos con los chicos de Derecho, es qué pasa cuando nosotros tenemos un texto muy largo. Y no, la lectura de corrido entera es difícil, y es difícil retener los conceptos. Bueno, lo ideal es ir fragmentando esa lectura, hacer una lectura primera de todo el texto, y después ir fragmentando por capítulos, si es un texto largo, o por conceptos que va tirando el autor. Después, bueno, lo ideal es ir contando con sus palabras, haciendo ejercicios, y como han visto, esto no es algo mágico, ni es una habilidad. Yo siempre comparo esto con aprender a hacer un deporte, con aprender a jugar a algo. Va a haber algunas cuestiones que tenemos que aprender, y después uno le va a ir dando una impronta propia a esa habilidad que va a ir adquiriendo a partir de las cuestiones que fuimos tratando acá, qué sé yo, conocerse uno mismo, llevar una rutina de estudio, dedicarle cierto tiempo, cierta continuidad también en el espacio-tiempo. Y como ven, no son cosas de otro mundo. Y también, les vuelvo a repetir, a todos nos dificulta leer textos académicos. Algunos comprenden más rápido y otros un poco más lento. Pero a todos nos genera dificultad. A veces hay textos que a nosotros nos gustan más, y eso es como un plus que tenemos, y enseguida entendemos, porque más o menos es lo que nosotros pensamos, y le damos pata, y sacamos la materia, sacamos el texto, lo comprendemos. Y otras veces tenemos una materia que no nos gusta,
una materia que es re pesada, y tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para poder comprenderla, para poder estudiar, para poder... Pero, en resumen, ponerse a estudiar es saber que los textos académicos son complejos, que presentan problemas de lectura, de comprensión, y cómo resolver esas preguntas, cómo resolver esas dudas, cuestiones que van apareciendo a medida que nosotros vamos leyendo. Esto me pasa a mí también, chicos. O sea, cuando yo quiero estudiar algo de filosofía relacionado a la literatura, investigo, busco libros, busco la teoría filosófica para poder entender y ver cómo encuadra en mi disciplina. ¿Qué quiero decir con esto? Que a todos nos cuesta estudiar, a todos tenemos que ponernos las pilas y tener en cuenta las cuestiones que nosotros trabajamos en este taller o en esta charla. Yo por lo menos ya no tengo más nada que decir. Abrimos, me gustaría ver y pensar y charlar con ustedes, a ver qué piensan, si han visto esta problemática, si... ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Yo particularmente, hola Gustavo, soy Joel, Hola. estudio historia. Yo particularmente tuve mucha dificultad, de hecho la tengo que recursar a práctica de la comunicación. ¿Qué me pasó? Que era leer y hasta que me machacaron la cabeza y no lo pude entender de ninguna manera. Y cuando hice los cursillos con Ana Cávena, de 10, la tenía de taquito, ¿viste? De hecho la probé con un 7, ¿viste? Y yo ya me daba por vencido. Yo lo que no entiendo es por qué me fue bien con esta profesora y con Falcini, creo que da la materia práctica de la comunicación, me bochó. O sea, mi pregunta es, ¿por qué te exigen tanto y en el cursillo no hubo esa dificultad? Ahí yo te puedo responder porque yo di mucho tiempo lectura y escritura del cursillo. Lo que intenta el cursillo básicamente es una introducción, son por el poco tiempo que se tiene. Vos fíjate que práctica de la comunicación oral escrita en la facultad es una materia semestral, son 6 meses que vos estás trabajando sobre la materia. En el cursillo son 2 semanas, entonces se te da mínimamente lo básico que a mi criterio te debería servir para poder encarar la materia. Y la diferencia básicamente, y a veces, está en los docentes, cómo uno explica, cómo uno te acompaña, es eso también, eso influye mucho. Bueno, en el caso particular yo sé que la materia tiene problemas no solamente en historia, en otras carreras, pero bueno, eso es otra discusión, pero sí, puede pasar, porque pensá que ahí está la reflexión que uno hace. En 2 semanas es muy poco lo que podés ver. No digo que esté mal, no digo que lo que vos pudiste aprender está mal, pero después la materia se torna en semestral, bueno, hay una alta exigencia en la materia, y bueno, habría que buscarle la vuelta de lo que hablamos, de estudiar con compañeros, buscar ayuda, que alguien te pueda guiar, para poder sacar la materia. Claro. Igual, por ejemplo, algo que tal vez te pueda servir un poco con práctica y más en lo que es la cuestión de historia, es que al ser una materia que es pura, por así decirlo, de letras, y nosotros que venimos de historia social o de cursar prehistoria general y americana el primer año, se nos complejiza mucho darle tanta bolilla, por así decirlo, en el sentido de importancia. A mí me pasó, por ejemplo, que en la posibilidad que tenía del cursado estaba la opción de regularizar o promocionar. Yo quedé regular y mis amigos promocionaron, pero, o sea, me puse con todos los publicables, no publicables, semipublicables, pero tenía que sentarme en algún momento del día y decir, bueno, ahora yo me voy a
a trabajar con práctica y a partir de ahí meterle para adelante. Una cuestión que por ahí a mí me sirvió con práctica es, por ahí Gustavo recién hablaba de dividir los textos largos en apartados. Con práctica también, o sea, práctica tiene 3 ejes y por ahí dividirlo por etapa, como ellos los van dando para poder aplicarlos en el texto, es mucho más fácil a la hora de hacer un trabajo final, porque no estás viendo todo, sino que vas como de apartes. Y otra cuestión también es darle a alguien que no sea de tu carrera, o que no haya leído los textos que vos estás trabajando, que lea tu escrito. Si esa persona realmente puede entender lo que vos estás tratando de explicar y qué mecanismos estás usando, es porque eficientemente vos hiciste un texto entendible. Y por ahí es poder, nosotros entendemos qué quisimos poner porque lo escribimos nosotros, pero por ahí alguien que no está tan afín a nuestra carrera o a nuestros textos, si puede entenderlo, me parece que ahí es cuando realmente completamos ese trabajo de escritura. Sí, eso y me había olvidado de esa cuestión. Muy interesante, digamos. Por eso le decía de poder compartir con otras personas, sobre todo de nuestra carrera, nuestros trabajos, o nuestro trabajo de escritura. ¿Mm? Sí, Ahora, sí. Perdón, Gustavo. ¿Sí? No, que en una parte nos tocó pasarle nuestro trabajo a otro compañero, ¿vieron? Y teníamos que ir viendo si era publicable, como decía Connie, y no publicable, y si era publicable con observaciones. Nos matamos poniéndole todo, le teníamos que poner conectores, ponerle esto, que lo otro. Cuestión que en un momento con mi compañero nos miramos y nos dijimos, nos vamos a terminar cagando a trompada, perdón la expresión, ¿no? Por así decirlo, porque luego decía, no, para mí está publicable, pero flaco, a vos te faltó una parte, y era como que te daba impresión corregirle a tu propio compañero y no tenés tanta esa confianza. Bueno, pero ahí está la cuestión, digamos. Yo sé que a veces son relaciones personales, pero bueno, a veces tenés buenos compañeros, malos compañeros, eso también influye mucho, pero digamos, a veces hay factores que uno no maneja. Por eso te digo, lo ideal es buscar gente afín en tu curso, compañeros tuyos, con la suficiente confianza como para poder charlar estas cuestiones. ¿Mm? Eso es lo que te puedo decir, qué sé yo. A mí, por ejemplo, me gusta estudiar solo, entonces soy como un ogro, porque a lo mejor después lo que sí me gusta es ponerme a charlar sobre un tema determinado con mis compañeros. Que eso sí, de hecho lo hacíamos porque nos juntábamos a tomar cerveza y terminábamos hablando de las materias de la facultad. Debatíamos horas y horas. Ahora, lo que vos me decís, bueno, tendrías que buscar algún compañero afín que realmente te dé una mano. A veces es complicada esta cuestión. Pero bueno, hay que intentarlo. Sí, con cervecita sale todo bien. ¿Cómo? Que con cervecita sale todo bien. Le pongo el No, pecho. digo, es una anécdota. Pero yendo al caso específico del estudio, decir, bueno, no con todas pasa con las relaciones, no con todas las personas tenemos afinidad. Entonces, bueno, buscar a aquellas personas que tenemos afinidad, sobre todo para ponernos a estudiar, y decir, bueno, vamos a ser sinceros sin matarnos, como vos decías. Acá tengo un par de preguntas. Vale. Está Emi, ¿querés primero vos hacer la pregunta y yo después leo las otras? Dale. Bueno, primero que nada, hola a todos y a todas. Lo mío más que una pregunta es como una acotación, ¿no? al tema de práctica que recién estaba hablando Joel. Bueno, yo también soy ingresante de este año. La ventaja, digamos, por así decirlo, que yo tuve es que durante toda la secundaria la tuve a la profe Janina en justamente práctica de la comunicación, como yo, ¿no? En la escuela entonces.
más o menos le capté la metodología de trabajo y sí, tomando, yo creo fundamentalmente, como dice Gustavo, el hecho de poder armarte un grupo o cuando tengas que trabajar con algún compañero o compañera, el hecho de poder criticar el texto sin la necesidad de matarte, porque justamente la crítica que vos estás haciendo no es personal, es meramente y exclusivamente del texto que teníamos que analizar nosotros. Yo entiendo que a lo mejor, y lo digo porque lo viví en carne propia, como probablemente muchos otros, a veces en varios momentos durante el cursado de la materia parecía que mientras todas las otras materias estaban adaptadas a esta nueva modalidad y entendían en gran parte también qué sé yo, lo atípico de todo este cuatrimestre y de este cursado, parecía que práctica estaba en otro plano, ¿no? Con las exigencias como la misma, como si estuviéramos en la normalidad, pero virtual. Entonces eso es lo que, bueno, también tomando algo que decía Coti, entendiendo las materias que teníamos ahí en historia, a lo mejor es complicado dedicarle el tiempo que realmente requiere la materia, o que realmente requieren las grandes condiciones de regularidad que tenía la materia, pero qué sé yo, nos ha pasado a muchos que han dejado la materia o que ya prácticamente se han frustrado, pero muy heavy solo con esta materia. Y qué sé yo, también hay que, no sé, hay como que reconocer lo atípico y complicado de este momento, y que de última recursarla, obvio, no es nada malo. Y siempre nos dijeron desde el momento que ingresamos que hay gente que se recibe con esta materia. Y que bueno, nada, yo por lo menos desde mi humilde lugar de ingresante, yo no tengo problema de ayudar a cualquiera que necesite ayuda con esto, o sea, con esa materia, probablemente otros y otras tampoco, porque es una materia que realmente da para cursarla con compañeros y bien, porque solo en tu casa con la computadora es como demasiado realmente, es como una piedra en la mochila, totalmente, sumamente pesada. Bueno, Emilio, lo que voy a decir es importante y muy interesante, porque ahora, bueno, estamos teniendo esta charla, nosotros, los que vivimos acá en Santa Fe, podemos tener un contacto un poquito más directo, pero a veces la utilización del Zoom o Meet de Google nos ayuda un montón para poder interactuar con otras personas. Y vuelvo a insistir esto, hay que buscarle la vuelta y no frustrarse. ¿Se acuerdan que yo le dije que Einstein había rendido mal su ingreso a la universidad y terminó siendo lo que terminó? Entonces, y vuelvo a repetir esto, también ciertos compañeros y cierta afinidad nos va a contener en la carrera. A mí en algún momento también me pasó, ¿qué estoy haciendo estudiando esto? No me gusta. Bueno, mis compañeros me dijeron, dale. En el caso de latín, por ejemplo, era una materia, les cuento mi caso particular, infumable, chicos. Era peor que la secundaria, nos tomaban examen todos los días de latín, teníamos que recitar los verbos en latín todos los días. Entonces, yo la dejé cursar y una compañera mía me dijo, mirá, ponete las pilas, tratá de terminar de cursarla, porque primero es imposible rendirla libre. Y la materia se promocionaba, entonces bueno, hice un esfuerzo tremendo, promocioné con la nota más baja, pero me la saqué de encima. Y hoy día agradezco ese consejo de mi amiga que me ayudó para poder yo seguir en la carrera. Si no, no sé qué hubiese pasado, porque es una materia terrible. O sea, latín, para el que no le gusta, es muy fea, digamos, dentro de la carrera. Y en esa época eran 2 niveles obligatorios de latín. Entonces, me puse las pilas, terminé recitando, me acuerdo el último día de clase, los verbos en latín, para poder promocionar y no ir al examen. Vi que había un... Sí, acá Arlene pregunta, ¿considerás personalmente un mal hábito no hacer resúmenes de la materia?
algunos consejos para armarlo. Antes de que pueda responder Gustavo, Arlén, vos sos de bio, ¿no? ¿Cómo? Arlén, ¿sos de bio? Si mal no recuerdo. Sí, Arlén es de bio. Ahí está. Buenísimo. Siempre va a depender de la carrera. Siempre va a depender de la carrera. Yo de geografía te puedo decir que tenemos entre una mezcla de materias más muy teóricas, más sociales, y materias más conceptuales y más, digamos, las que nosotros consideramos las materias físicas, que son por ahí más compartidas a la metodología de biología. Por ejemplo, en esas materias a mí lo que me sirve más no se resumen, sino cuadros conceptuales. Por ejemplo, te hacemos un cuadro comparativo donde tenés clasificación de tal cosa y la clasificación de la otra, otro cuadro. Siempre va a depender de la carrera. Si a vos obviamente no te sirven los resúmenes, es porque, bueno, también hay, digamos, funciones específicas para cada recurso también. Sí, y también tiene que ver con lo que uno se siente cómodo, qué sé yo. A mí me sirve mucho, por ejemplo, sacar las ideas principales, que es un resumen, pasarle a un texto y tener eso como insumo para poder estudiar. Y todo tiene que apuntar, el resumen te tiene que servir, o el cuadro, o la red conceptual, para comprender mejor el texto. O sea, lo que tiene que apuntar, el objetivo es decir, bueno, lo comprendo, lo entiendo, porque si uno lo repite de memoria, no sirve, porque ese conocimiento se pierde. Entonces, a lo mejor, con nuestras palabras, podemos llegar a una definición y entender el concepto que está dando determinado autor. Entonces, vos lo que tendrías que hacer es ver y pensar qué estrategia te gusta más, qué estrategia te sirve a vos para poder comprender el texto, o una mixtura, puede ser cuadro, puede ser resumen, paráfrasis, también es una, digamos, contar el texto con nuestras palabras nos ayuda a entenderlo. ¿Mm? Es decir... Hola. Sí. Yo soy de biología también, y yo estoy en tercero ahora. Por ahí lo que a mí más me sirvió de hacer resúmenes es tener solamente la información que necesito y hacer muchos gráficos o cuadros o buscar muchas imágenes y basarme en esas imágenes para estudiar. Y eso te ayuda demasiado a la hora de presentar un oral y demás, por ahí para ayudar a... Claro, porque como envíos son más cuestión de nombres, de clasificaciones, lo que más ayuda es hacer gráficos y hacer dibujos y decir, bueno, quiero dibujar, no sé, una parte del animal, la dibujo, analizo qué es, para qué sirve y demás. Y todo así como en ítems, algo concreto, porque después en base a eso vos vas ampliando la información que vas teniendo. Pero los gráficos me parece lo más indispensable a la hora de estudiar biología. Pero está bien lo que vos decís, porque vos buscaste tu estrategia, fuiste pensando a medida que fue avanzando la carrera, cuál era el mejor método para poder llevar adelante la materia, digamos. A mí a veces me cuesta pensar algo tan concreto como la biología o por ahí la matemática, pero sí, está bien, si a vos te sirve, podés intentar esas cosas. O sea, a Arlén también le puede servir, porque esto, a ver, esto también es una idea de trasladar experiencias de estudio, de cómo nos fue a cada uno, porque vuelvo a sostener que no hay una estrategia. Ustedes van a encontrar libros y libros sobre cómo aprender a estudiar, lo van a llenar de cuestiones teóricas, que en definitiva es lo mismo que estudiar un texto académico. Entonces, a mí me parece importantísimo es intentar desde nuestro lugar resolver esos problemas de cómo nosotros estudiamos, de cómo, y siempre ir pensando, reflexionando, decir, bueno, acá puedo estudiar. Otra cosa que sirve mucho es buscar ejemplos. O sea, este concepto es
uno busca el ejemplo o lo asocia, buscar asociaciones con la realidad dentro de lo posible. Eso ayuda un montón. Sí, a nosotros nos pasa que por ahí en las materias nos dan muchos ejemplos y con el ejemplo recién ahí terminas de entenderlo. Y es más, incluso en los orales o por ahí en los escritos, te piden mucho los ejemplos porque te ayudan a terminar de definir lo que te están preguntando. Claro. Y me parece súper importante la parte de los ejemplos también. Pero bueno, dentro de biología como que cada materia la vas a encarar diferente siempre dependiendo lo que te pidan, pero por ahí a Arlene le sirven los gráficos, no sé, te lo tiro como Hola, opción. ¿se escucha? Sí. No, claro, eso, como que en cada materia es súper distinta, notaba, y por ahí haces un resumen, no sé, biología celular, y terminás poniendo todo porque realmente es como todo concepto y no sabes qué poner, y sí, ahí me tiré más por gráficos, como decís. Es que los gráficos por ahí te van a Era ayudar eso, mucho para orientarte también a la hora de claro. estudiar y después, en base a lo que ves, vos vas explicando los conceptos y demás y es como más sencillo y llevadero también. Sí, sí, de una. Perdón, acá capaz que me pongo un poquito la gorra yo, pero hacer un resumen por ahí no es achicar la materia, sino por ahí busquen de enriquecer la materia y sí armarse conceptos que los ayuden a memorizar o a recordar después, pero no a acotarla o achicarla. Bueno, pero entonces no es un resumen. Bueno. Claro, el resumen es claro, el resumen es sacar los conceptos principales, importantes, no hay que dejar afuera, está bien lo que vos decís, Cami, porque nos da pie para discutir, bueno, qué es un resumen y qué ponemos dentro del resumen. Tienen que estar las ideas principales, los conceptos principales que trabaja el autor. Realmente se sacan los conceptos, los ejemplos, las comparaciones, etcétera, etcétera. Pero lo esencial tiene que estar, porque si no, no es un resumen. No nos sirve. No. Y el resumen, sobre todo los que manejamos mucha bibliografía, nos sirve para también tener una ficha de estudio, porque a lo mejor lo que vos estudias en una materia se puede resignificar en otra. Entonces vos ya lo tenés sistematizado ese conocimiento, lo tenés guardado, o en un Word, en una carpeta, o lo vas escribiendo en un cuadernito, y ya lo tenés. Te sirve como insumo para otras materias. Eso me olvidé decirle. A veces nosotros vemos, sobre todo en primer año, segundo año, muchas materias que decimos, ¿qué corno tiene que ver con lo que yo estoy estudiando? Y después recién en tercero, cuarto año, se nos hace un clic y decimos, ah, por eso estudié esta materia en primer año, por eso, que es el conocimiento básico que nosotros necesitamos para poder llevar adelante nuestra disciplina. A muchos el síndrome de tercer año que se llama porque muchos abandonan el tercer año. Aquellos que no logran entender y comprender la carrera, básicamente abandonan en ese año, ya cuando entran al tercer año. Es muy difícil que un alumno de cuarto y quinto abandone, salvo por causas externas, pero eso también es importante que ustedes estén en contacto con alumnos de años avanzados, porque ellos también les van a ir contando cosas, los van a ir incentivando. La universidad tiene muchas becas, eso también nos debe movilizar y meternos en materia. Viajes de estudio, bueno, ahora están un poco cortadas por toda esta cuestión de la cosa, pero generalmente tenemos muchas becas de estudio, becas de iniciación a la investigación. Todas esas cosas que nos brinda la universidad, nosotros lo tenemos que súper aprovechar. Capaz que ahora en primer año y segundo año no entienden esta cuestión, pero es interesante que ya empiecen a ver esta idea de que yo puedo hacer una beca e irme a Brasil, por ejemplo, a estudiar, y cuando uno va a otro país, aprende a valorar el sistema universitario argentino, reflexiona cómo aprendemos nosotros, cómo aprenden en otras universidades, cómo nos enseñan. Eso es fundamental y muy interesante.
el que tiene la posibilidad de acceder a una beca de este tipo, yo se le recomiendo que en el futuro tenga como horizonte poder hacer estas becas. Y aprovechar lo que nos da la universidad. Hay muchas becas de conocimiento, de estudio, permanentemente salen becas de intercambio. Pero bueno. ¿Otra pregunta? Ro, no se te escucha. Sí, otra pregunta. A ver ahí está. Ahí está. No. Perdón, acá Juliana lo que estaba preguntando es que ella como ingresante le gustaría saber a qué se refieren específicamente los profesores cuando hablan de preparar un tema. ¿Es algo que se habla antes con el profesor o está dentro del contenido que debe concentrarse en un mismo aspecto? Sería? Yo particularmente, yo soy estudiante de la carrera de Ciencia Política y nosotros para la mayoría de los exámenes finales preparamos temas finales, por así decirlo. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes lo que van a ver en los programas es que los profesores ponen los temas en los cuales se va a centrar durante el cursado de la materia. Ustedes lo que pueden seleccionar es uno de esos temas que presenta el programa, donde van a encontrar información en los textos, o pueden decidir ampliarlo con otra cuestión que a ustedes les sea de interés, pero que esté relacionado claramente con la materia. Por ejemplo, nos vamos a Teoría Política 3 y, bueno, yo particularmente estudiamos Habermas, que es un autor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo presentar la teoría de la acción comunicativa de Habermas, o por ahí puedo presentar una crítica a la teoría de Habermas, con otra bibliografía que yo decido utilizar. No sé si me soy clara, por ahí Gustavo nos puede ayudar más en ese aspecto. No, es eso. Es un tema específico que aparece dentro del programa generalmente. En el caso del primer año debe ser un tema relacionado con el programa. Por eso es importante tener el programa en la materia, tenerlo, ir recorriendo a medida que el docente va desarrollando determinados puntos. Y también hay una bibliografía obligatoria, algo que ustedes tienen que sí o sí leer para poder aprobar la materia, y otra complementaria, que si ustedes están interesados en un determinado tema o algo por el estilo, puedan abordar eso. Y si no hay eso, le preguntan al docente, ¿qué puedo leer más de esto? ¿Qué puedo leer más de lo otro? Pero básicamente lo que decía Rocío es centrarse en un tema específico que plantea el programa y desarrollar ese tema a la hora del examen, en forma oral o escrita, no sé, depende de la modalidad. Una cosa interesante para aclarar de eso es que claramente no tiene que ser una clase, sino que tiene que ser un tema bastante breve, tiene que ser un tema que ustedes puedan presentar en el transcurso de 10, 15 minutos. Porque claramente somos muchos más los que rinden, depende del profesor, ¿no? Por ahí el profesor necesita que ustedes hagan una exposición un poco más extensa, pero eso se los va a decir el profesor. Ustedes pregunten por las dudas, pero usualmente los temas llevan entre 10 y 15 minutos, no más que eso. Juli, si querés ponernos de qué carrera sos, así podemos por ahí hacerte una respuesta más acotada. Personalizada. ¿No Hola, estás, yo Juli? quería agregar algo que dijo Rosy. El tema del tiempo, ¿cómo hacemos para armar ese tema en ese lapso de tiempo entre 15 y 20 minutos? Yo soy ingresante de la carrera de Historia y como que me resulta medio difícil, yo siendo ingresante, preparar un tema, digamos, de ese lapso, porque nunca manejé ese lapso de tiempo, digamos. ¿Qué Bueno. nos recomendarías? ¿Rocío? ¿O yo? Yo particularmente, bueno, justamente, el tema es algo acotado. Ustedes no tienen que presentar la teoría total del autor, ya de por sí es una región de esa teoría, en lo que ustedes se tienen que centrar, no se tienen que centrar en algo muy extenso. Yo particularmente lo que les diría es que primero se fijen en la extensión de lo que les lleva el tema al escribirlo, por supuesto tienen que escribirlo antes para tener más o menos una mirada de cuánto les lleva, pero no tiene que tener más de 3, 4 páginas de extensión, porque ya de por sí, ya ahí se hace muy largo.
No sé si alguna de las otras chicas tienen algún tal tip. vez en el caso de historia en particular, lo que siempre pasa es que nosotros presentamos un tema sobre algún punto del programa que a nosotros nos llame la atención, o por ejemplo, alguna cuestión en particular que queramos como desarrollar e investigar. Sé que, por ejemplo, en historia social tienen que hacer un tema, y a eso ustedes lo tienen que ver dependiendo bien si tienen, qué sé yo, si les gusta un tema como la Revolución Francesa, o si les llama más la atención la cuestión de la mujer, y si eso les interesa, cómo armar un tema sobre esa situación, y ahí empezar la parte de investigador o la parte de historiador. Que mucho lo que nosotros queremos hacer, o lo que quieren los docentes, es jugar a eso, a que puedan ser historiadores y ustedes posicionarse en investigar algo que tal vez más adelante les pueda abrir la posibilidad de adscripciones en investigación, en docencia y demás. Eso para acotar. Y es en el caso de historia, perdón, lo digo rápido. En el caso de historia, por ejemplo, ellos lo que hacen en los temas finales es investigar. En geografía muy pocas veces nos ponemos a investigar para un final, sino que hacemos un tema que sea transversal a todas las unidades de la materia, y es como un... Yo, por ejemplo, lo que hago es relacionar todas las unidades y presentar eso como mi tema. Y después, respondiendo a lo que dijo Milu, NB, si te hacen preguntas también de otras unidades, sí, también es muy probable. A no ser que tu tema haya tocado todas las unidades de la materia, claro. Pero sí, o sea, es muy probable que después para complementar te hagan entre 5, 4, 3, 6, depende de la materia, la carrera, los profesores, el humor de los profesores. Obviamente te van a hacer preguntas. Sí, no son solamente preguntas de las unidades, sino también son preguntas del tema. Por eso tienen que saber el tema correctamente. Por ahí, que Yolanda decía que era de la carrera de letras, por ahí nosotros lo que tenemos es mucho para leer, entonces capaz que nuestro corpus tiene que ser demasiado reducido. A veces es una hipótesis sobre un personaje nada más, de las 7 obras que leíste en el cuatrimestre. Entonces a veces nuestro tema es armar una hipótesis de lectura que, si bien tenga un poco de la crítica que ellas nos dieron, poder armar una lectura propia de ese texto. Es como un poco más subjetivo por ahí, como lo que podría ser ciencia política o historia. Entonces depende también mucho de cada carrera y de cada materia. Sí, de todas maneras a mí me parece que en una primera etapa, en primer año, es muy acotado porque, digamos, sí, investigar un tema, pero a mí me parece que se tienen que suscribir a lo que plantea el programa, la teoría que le da el profesor. Si después ustedes quieren seguir investigando, bueno, es otra cuestión. Y practicar también. A veces nos sirve, bueno, si en 15, 20 minutos, un poquito más, no es estricto esto, porque uno desarrolla un tema. Ir practicando, bueno, cómo, inclusive algo que me olvidé de decir, hay gente que tiene más facilidad para escribir y gente más facilidad para el oral. Entonces, si uno tiene dificultades para el oral, debería practicar un poco más, darle la lección a sus padres, o a su hermano, o a algún compañero. Bueno, eso es una práctica que se aprende. Por ejemplo, a mí el caso de la oralidad me viene al pelo, porque escribir dando letras es muy complejo, pero bueno, por el vicio mismo de la carrera, digamos. O sea, yo para escribir un texto, un párrafo, tengo que revisarlo 20, 50 veces porque para mí nunca está perfecto. Aparte una exigencia terrible de la carrera, que por ser de letras tenés que escribir casi perfecto. Entonces, bueno, yendo el planteo de cómo armar un tema, es suscribirse, yo les aconsejo en esta primera etapa, de suscribirse a un tema específico que aparece en el plan. Si sabemos que esto es una estrategia ya de examen, si sabemos que los profesores lo van a relacionar con otros temas dentro del programa, ya ir preparado con eso. O sea, cómo este tema que yo preparé está relacionado con esto, con aquello, con lo otro.
inclusive hasta si uno lo puede decir, mejor, porque ya le acota los argumentos al profesor para las preguntas. Entonces, pero vuelvo a insistir en esto, es una práctica, no se desesperen, intenten, hasta que en algún momento les va a salir. Yo sé que es difícil porque a mí también me pasó. No es algo que yo vine con la recetita mágica y ya sabía estudiar, era un genio. A todos nos costó, a todos nos tuvimos que poner materia, a todos nos dificultó algún punto, depende de la carrera, siempre cada carrera tiene sus cositas, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, leo otra pregunta de Milagros también, que dice, ¿cuántas materias es lo normal preparar para los finales? Mi consejo, depende, claro, todo depende de capacidad de cada uno, pero por lo general nosotros preparamos una por turno. Una por turno, lo ideal. A veces, si es un coloquio para reforzar la promoción, se puede hacer, porque a veces algunos docentes toman coloquio para promocionar. Pero yo les recomiendo una o como mucho 2 materias. Vieron que el turno se divide en 2 a veces, 2 llamados. Entonces, uno en un llamado y la otra en el otro. Pero lo recomendable, para mí, es una materia por turno, aprovechando eso, 9, ¿me dijeron? 9 turnos, 8. 9. Tienen 8 materias para mí. Aparte, ustedes tienen una ventaja muy significativa en relación a nosotros, que teníamos materias anuales. Es decir, nosotros teníamos 12 materias anuales que las teníamos que empezar a rendir en diciembre. Encima estaba tan mal hecho el plan que las materias cuatrimestrales que teníamos, las teníamos en el segundo cuatrimestre. Así que todo en diciembre, todo, y se nos estiraba. Ahora ustedes hacen esas 4 materias y ya pueden rendir una, aunque sea, y alguna otra que puede ser promocional. Es una ventaja muy interesante que hay que aprovechar. Y les vuelvo a repetir, sean conscientes y traten de rendir una materia, traten de rendirla bien, y si no, no importa, la vuelven a rendir. Eso, nadie se va a morir por rendir 1 o 2 veces la misma materia. A muchos les pasó, a mí me pasó. 3. O 3 veces, digo, 3, 4 veces. Sí, qué sé yo, a veces hay factores externos que inciden en que uno no pueda aprobar la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es tener la meta de recibirse, chicos. De tener nuestra meta de recibirnos, de ser profesionales, de dar clase o de ser licenciados, pero eso es lo más importante de todos nosotros. O sea, tener en claro que nuestra meta es recibirnos. Con todo lo que implica, ¿no? Me engancho la pregunta. Nosotros en agosto tenemos del 5 al 28, y ahí tenemos 2 llamados en ese mes, ¿o cómo es? No, va a ser uno solo. Claro, por la situación de este año, se unificaron los 2 turnos que tenemos, que antes teníamos en julio y agosto, ahora va a ser del 5 al 28, un solo turno largo de 3 semanas. O sea, y en ese mes, pues lo que recomendaban recién es rendir 1 o 2 materias. Y mira, si se te da la casualidad de que rendís en la primera semana una materia y en la última semana otra materia, cosa de que tengas 2 semanas de repasar la segunda materia, adelante. Aparte, todo depende de cómo venís con el cursado, si venís con las lecturas al día o los ejercicios al día. ¿De qué carrera sos vos? De licenciatura en biodiversidad. Bueno, si venís bien con todo lo que es los resúmenes, todo lo que es las lecturas, si venís bien con los ejercicios de química, si venís bien con los ejercicios de matemática, capaz que sí te podés presentar a una materia la primera semana y otra la segunda. Obviamente todo depende de los recorridos. Por 3 materias ya digo que es un suicidio por las dudas, pero es
una materia, rendirla en la universidad es, digamos, bastante, conlleva su complejidad. No es lo más difícil del mundo, ni lo más fácil del mundo tampoco. Pero por eso cada uno se organiza con sus tiempos y con su disponibilidad para poder ir bien. Eso es lo importante en una mesa para rendir una materia en la universidad. Ir bien preparado, no como cuando sacabas una materia que te llevabas en la secu, que bueno, ibas a ver y listo. Y si no, ya está. Podés hacerlo, pero no lo recomiendo porque les queda en la historia académica. Claro, te baja el promedio. Tenemos 2 promedios. Uno con... Ya te dejo hablar, Cami, perdón. Uno con los desaprobados y uno sin los desaprobados. Pero bueno, obviamente que siempre conviene no ir a tirarse y a probar, sino que ir prepararse bien la materia y ir a rendir. Y poner en las otras... Perdón. Dale. Las otras 2 materias que me quedan, tenemos 4 por cuatrimestre. ¿Después hay otro turno más adelante o cómo diciembre. es? ¿En diciembre el próximo turno? ¿O octubre? No, está en octubre. ¿Tenés octubre? Claro, pero ahí ya se te juntan las 4 del próximo cuatrimestre, ¿o no? Y bueno, chicos, el sistema no es súper al día. O sea, es un poquito más atrasadito. Pero es lo que te vuelve, lo que te decía la Mile. Eso tenés que pensarlo mucho, ¿viste? Decir, bueno, 1 o 2 materias. Rendir 4 es casi imposible en la universidad. Yo ya te digo que no la vas a rendir bien, salvo que sea un súper dotado y que poder hacerlo lo podés hacer. Yo no recomiendo eso. O sea, yo recomendaría 1 o 2 como sumo, como máximo, pero no más. Y ver las correlativas. Sí, también ten en cuenta que este año se nos suspendieron 2 turnos ya. Entonces, tener en cuenta que por las particularidades de este año, un poco vamos a tener que tener en cuenta, no es atrasarse ni retrasarse para nada, sino es una acomodación a la nueva realidad que nos está tocando vivir, y tener en cuenta que si ahora tenemos un solo turno, prepararte 1 o 2 materias, total tenemos 2 meses para preparar, porque encima ya terminamos el cuatri y los turnos son en agosto, así que bueno, meterle con toda y preparar 2 y sacar 2, si está dentro de las posibilidades. Si no, sacar 1 y después ir viendo y tener que entender que, digamos, que nos tocó justo este año. Y a los ingresantes también les tocó justo este año ingresar, pero bueno, no es motivo tampoco para deprimirse, todo se puede, digamos. Y aparte de otra cuestión, hay que aprovechar las clases. Por más que sean aburridas en algún sentido, no tengamos ganas de levantarnos, estamos en nuestra casa, tranquilos, tomemos las clases, vayamos, asistamos, porque eso es importante, porque a lo mejor nosotros tenemos alguna duda y por la clase, ir a escucharla, se van a ir salvando. Inclusive le pueden preguntar en el mismo tiempo al docente algunas cuestiones que ustedes no van entendiendo. O sea, se puede rendir libre, pero no es lo aconsejable. Para mí, lo ideal es ir a las clases, asistir, aprovecharlas, tomar nota, apuntes, leer en tiempo y forma de lo que van pidiendo. A veces hay docentes que se deliran y nos hacen leer un montón y no llegamos y nos ponemos nerviosos, y bueno, hacemos lo humanamente posible, chicos. Tampoco somos superdotados. Imagínense, en letras nos hacían leer una bocha y casi nunca llegábamos a completar, pero bueno, intentábamos, leíamos cuando podíamos, pero aprovechábamos las clases, íbamos. Eso es fundamental también. Perdón, yo iba a pasar un chivo nada más, de que como hay mucha gente de biodiversidad, biología,
no sé si hay de matemática, pero nosotros desde el Instagram de La Franja subimos una publicación de distintas aplicaciones que pueden usar, que les puede servir a la hora de estudiar. Así que si después buscan en nuestro Instagram, van a encontrar ahí un videito. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Al parecer no. Bueno, debido a una pregunta que me hicieron por privado, específica de geografía, por eso no la leo. Me preguntan qué materia de las que cursó le recomiendo yo rendir. Yo lo que siempre recomiendo a los quienes me preguntan eso es que se presenten primero a las que más les cuesta, las que más les costó. Porque después, si lo que más te costó decir, bueno, la dejo para más adelante, te va a costar más, y después más y más. Así que, bueno, en el caso, por ejemplo, de geografía, si les costó más climatología, vayan con climatología. Si les costó introducción a la geografía, porque es medio ahí un dedo en la llaga, también vayan con la introducción. Y así aplicable a todas las otras carreras. Perdón, ya que está, aprovecho eso que vos decías, Milia. Tengo una pregunta específica de historia, creo que está Corti. Ahora, en este turno, yo debería rendir práctica de la comunicación, prehistoria general y americana e historia social. Para práctica nos pidieron un ensayo que hay que entregar, por lo menos los que somos regulares, que hay que entregar 2 semanas antes de la mesa. Por ende, esta semana ya tendría que estar escribiendo el ensayo. Prehistoria, no sé cómo va a ser el examen, supongo que escrito, pero todavía no sé en qué modalidad. E historia social, hoy Steffi, nuestra tutora, nos dijo que, en base a un mail que nos había mandado el profe Alonso, ¿qué iba a hacer? Si todo sigue bien, el examen final, oral, preparando un tema, o si no, examen escrito virtual. Y yo realmente, por esto, Steffi nos recomendó preparar el tema y además estudiar el grosso de la materia como para un examen, escrito. La realidad es que yo dudo llegar con historia social para este turno, fundamentalmente por práctica y prehistoria. Bien. Parece Mirá, una recomendación de realidad. Yo lo que te digo en realidad es que en el caso de historia nosotros no podemos hacer como tal vez hacen otras carreras, de hacer 2 materias por turno. Sabiendo más que nada la dificultad que nosotros tuvimos en el cuatrimestre de que todo el cursado fue virtual y también en tu primer año tuviste materias heavy, porque prehistoria, práctica e historia social son materias complejas. Yo te recomiendo primero centrarte en materias que sean claves en la carrera en el sentido de que te habiliten a cursar otras materias. O sea, nosotros no tenemos como en otras carreras que teníamos correlatividades que nos limitan la cursada, sí para rendir. Y ahí, en donde yo te digo, es que vos focalices en prehistoria general y americana, que te presentes, que la prepares, que la estudies, porque esa es la materia que considero que te puede habilitar en el segundo cuatrimestre poder rendir y cursar Americana 1 o Sociedades del Cercano Oriente, que son las correlativas directas que tiene con esa materia. Y con respecto a historia social, todavía no se saben las modalidades. Los docentes recién ahora están como enterándose que tenemos exámenes, que tienen que elegir modalidades, que tienen que cambiar una metodología que venía en la presencialidad, y también en que nosotros siempre tenemos exámenes orales, pero lo que yo les recomiendo es lean la materia en el sentido de ir preparándola de a poco, pero no se agobien con la cantidad de textos, porque si llega a ser que tienen que presentar un tema final oral, van a relacionar el tema final a todos los textos que los docentes les den, y también con la dificultad de que historia social es una materia muy larga, porque ustedes ven desde la Revolución Francesa en adelante. O sea, es mucho lo que ven.
lo ven muy general, entonces al verlo general lleva a tener muchos textos, muchos autores que hablan distinto, y también lleva a que tengamos que puntualizar únicamente en nuestro tema. Y en el caso de práctica, para mí en este cuatrimestre dejen más que nada o prioricen lo que es prehistoria general y americana. Rindan esa materia y después las otras la van preparando para los próximos turnos. Es más, yo recomiendo que historia social la preparen y la estudien bien para rendirla en diciembre recién. ¿Por qué le digo tanto? Porque es una materia larga y también porque tienen que armar un tema final, es su primer tema final oral en la presencialidad normal, y eso también lleva a decir, bueno, che, ¿cómo es un tema final? ¿Cuál es la pregunta, problema que tengo que hacerme? ¿Me van a hacer preguntas? ¿Me van a parar? 15 minutos, ¿cómo hablo 15 minutos sobre un tema? Son muchas preguntas que para meterte a rendir, o sea, qué sé yo, alguno se anima y lo hace. Yo nunca me fui a meter a un examen insegura. Solamente me presento si estoy 100% segura de que sé que la voy a pilotear y todo. Pero, por ejemplo, yo en Historia Social, en mi particularidad, yo rendí, mi primer examen fue Prehistoria General y Americana. En la mesa de octubre hice práctica, y después, en diciembre recién, rendí Historia Social porque me preparé. O sea, tuve clase de consulta, les consulté cómo armar un tema final. La pregunta problema, que bueno, tal vez acá Gustavo nos pueda ayudar mejor, pero es importante que ustedes entiendan de que un tema final, ustedes en el caso de historia tienen que presentar algo que ustedes lo tienen que demostrar cuando lo van exponiendo a lo largo del tema. Pero es difícil que yo decirle que ahora empiecen a hacer 2 materias en un turno, porque la virtualidad, o sea, además de ser compleja, también nos lleva a que tengamos que priorizar algunas cosas y dejar de lado otras. Tal vez mi recomendación es esa. Buenísimo. Hay una cosita más. Por ejemplo, en práctica, si yo no rindo en este turno el ensayo, por ejemplo, no lo hago ahora, cuando rinda en otro turno voy a tener que hacer el mismo trabajo, digamos, es la misma condición, eso, o puede cambiar. Sí, si ustedes tuvieran, lo que yo entiendo es que ustedes tienen la regularidad en suspenso. Esa condición les habilita que después de este trabajo y que se puedan presentar y demás, el examen queda igual, o sea, la condición de hacer un ensayo y todo va a seguir existiendo porque ustedes son estudiantes del año 2020 del primer cuatrimestre, virtual, y la condición para rendir es esta. Igualmente las docentes tienen que aclarar eso, o sea, si les queda duda le mandan un mail y no es decir las molestan bien en el sentido de mandarle un mail y preguntarle, che, profe, yo no voy a rendir en este turno, ¿cuándo puedo entregarte este trabajo? Y así. Excelente. Gracias, Coti. Una preguntita. En práctica de historia, ¿qué textos trabajan? ¿Sobre qué textos preparan la materia? De práctica de la comisión son los mismos. ¿Qué textos? En realidad, de práctica de la comunicación, básicamente, por dentro de lo típico de este cuatrimestre, ¿no? El trabajo final ahora para quienes tenemos la condición de regulares totales es un ensayo en relación mejor dicho, sobre el tópico de la escritura en tiempos de pandemia. Esa sería la consigna del ensayo, pero a su vez para los otros trabajos, nosotros hicimos 4 trabajos prácticos, un trabajo de plan textual y palabras claves, pues un informe de lectura, 2 comentarios metalingüísticos y una reseña. Yo en mi caso particular, de todo el grosso de bibliografía que nos mandaron, yo usé Avatares, el taller de obra de arte de Facchini, usé Calzamiglia y Tuzón, algunos del ingreso, los capítulos 3 y 4 fundamentalmente, otro de... Más allá de eso, yo perdóname, lo que me interesaba saber era si trabajaban ya con textos de historia, porque lo ideal hubiese sido que ustedes preparen la materia sobre textos de historia, para que les sirva. No, eso no es. Pero es una opinión mía. Es que una materia una materia transversal a todos los profesorados. Pero si entonces... pero
Es bien... Como él historia cursa historia o otra materia. De todas maneras se puede hacer igual. Se ¿Vos puede hacer preguntaste igual. sobre historia, sobre esa materia particular o sobre práctica? No, yo pregunté si trabajaban sobre textos específicos de la carrera, porque lo ideal en una materia cuatrimestral, para que a vos por lo menos entienda y te sirva, es ir trabajando textos de tu disciplina. Claro, no, eso no. Fueron todos sobre texto y actividades. Ni siquiera sabría decirte de qué disciplina, digamos, para decirlo de alguna manera, trabajamos fundamentalmente todas las carreras, textos de lingüística, después entrevistas, textos, la verdad, digamos, que estarían en relación con letras específicamente. Después el resto de las carreras no usamos ningún texto de nuestras carreras específicamente. Y otra cuestión, porque esto sí que no lo sé. ¿Ustedes cursan con otras carreras mezclado, pero dentro de la misma disciplina, las ciencias sociales? No. La cursa matemática, creo que el profesorado de biología también. Pero letras la hace solo, me parece. Desconozco. Letras la hace con ciencia política, sociología y filosofía. Sí, en la parte teórica. Bueno, eso no. Bueno. No sé si alguno más, alguien tiene algo más que aportar, que preguntar. Bueno, entonces... ¿Me escucha? Sí. ¿Quién habla? No sé si se escucha. Sí, Sofi. No, que quería decir que en letras, a prácticas, la parte práctica, con Navarro sí la cursamos solos, y con ciencia política y el otro que no me acuerdo, sí cursamos la parte teórica. Eso quería mencionar. ¿Con otra profesora? Letras. Sí, aparte. Ciencia política y sociología con una profesora y nosotros con otra, con Navarro. Me parecía. Claro. Sí, me parecía, pero bueno. Y yo, para responderle la pregunta que hace sobre la modalidad, tengan en cuenta que la modalidad de examen, los docentes ahora se están como ordenando, y en estos días van a estar o comunicándose por las plataformas virtuales, o si no, a partir del 23, cuando empiezan las inscripciones, ya van a tener como, al momento de inscribirse, la modalidad de examen que tienen. Si no, bueno, pueden consultar por mail o averiguar con las agrupaciones, que nosotros vamos a tener como la información a medida que la vamos conociendo, pero hasta el momento solamente algunos docentes se están organizando y otros están planeando las mesas de exámenes, que eso, bueno, también hay que entenderlo, porque ayer se aprobó todo lo que fue los turnos de exámenes, y ahora están como diagramando las posibilidades y la diversidad de rendir en una oralidad o rendir exámenes escritos presenciales a la parte virtual. Bueno, entonces podemos cerrar el taller, y obviamente cualquier otra duda de lo que es turno, fecha, modalidad y todo eso nos pueden escribir, que vamos a estar respondiendo todo eso. Estamos siempre respondiendo en WhatsApp, sino también en Instagram. De vuelta recuerdo que voy a estar yo entregando los certificados. Si a uno no le llega, obviamente me hablan a mí o le hablan a Coti o a quien sea su responsable, y le hacemos llegar el certificado. Y bueno, agradecerte, Gustavo, por tu predisposición, por la charla, por compartir hoy con nosotros y nosotras esto que nos estuviste enseñando y un poco guiando para las materias. Bueno, gracias a ustedes, y
gracias también por la participación final, que fue muy rica, y espero que le haya servido como para empezar a pensar y reflexionar sobre esta cuestión de qué es estudiar, básicamente, y de qué es estar en la universidad también, un poco. Gracias. Bueno, nos vemos. gracias chicos Chao. todos por participar. Gracias, nos vemos.